Buenas, en este vídeo se va a resolver el problema correspondiente al primer parcial sobre cantidad de movimiento de la asignatura de fenómenos de transporte. En esta diapositiva se puede leer el enunciado. El problema consta de dos cuestiones teóricas y tres prácticas. La primera cuestión es: ¿qué información provee esta frase? X puede asumirse como infinita. Esta frase implica que la dirección espacial X no se encuentra delimitada por ninguna pared. Como consecuencia de esto, no existen rozamientos ni fricciones, de tal forma que no hay transferencia de movimiento en esta dirección. O lo que es lo mismo, los resultados de esfuerzo y velocidad no dependerán de esta coordenada. La segunda cuestión es: ¿qué información aporta esta última frase? No hay perturbaciones de entrada o salida. Esto quiere decir que el fluido se encuentra desarrollado y, por tanto, el perfil de velocidades es constante en dirección del movimiento, en la dirección z. A continuación, se resolverán las cuestiones prácticas 3 y 4 de forma simultánea. En ellas nos piden las ecuaciones de los perfiles de velocidad y de esfuerzo y sus representaciones. Los datos relevantes del enunciado se han colocado en el margen izquierdo de la diapositiva. Para comenzar la resolución, se han determinado las componentes espaciales que afectan a cada variable. En el caso de la velocidad, esta solo se verá afectada por la componente Vz, ya que el fluido se mueve únicamente en esta dirección. Respecto a sus derivadas, estas solo dependerán de la coordenada y, ya que el sistema se encuentra en estado estacionario y por tanto no depende del tiempo. El perfil de velocidades está desarrollado y por tanto no cambia con z. Y la coordenada x no debe afectar a la velocidad, por lo que se ha comentado en la cuestión número 1. Por otra parte, la presión solo dependerá de las coordenadas y z, ya que la coordenada x no debe afectar al movimiento del fluido. Por último, la gravedad. Esta dependerá de las coordenadas y z, ya que la dirección x es perpendicular a la gravedad y por tanto no se descompone en esta dirección. En este caso, conocido el ángulo alfa de inclinación de las placas, se puede determinar el valor de las componentes GI y GZ, siendo estas menos G coseno de alfa y menos G seno de alfa respectivamente. Una vez determinadas las componentes de las variables, se aplica la ecuación de cantidad de movimiento para el sistema en ejes cartesianos. Si eliminamos los términos nulos de cada variable, nos quedan las siguientes ecuaciones, donde en la primera todos los componentes se anulan. En la segunda nos queda que la derivada de la presión con respecto de I es constante. Y en la tercera nos quedan los términos correspondientes a la presión, el esfuerzo y la gravedad. Por lo tanto, usaremos esta ecuación para determinar los perfiles que nos piden. En primer lugar, tenemos que hacer el paso de derivadas parciales a derivadas totales. En el caso del esfuerzo, esto puede hacerse directamente, ya que su variación solo depende de una coordenada, al igual que la velocidad. Sin embargo, en el caso de la presión se debe entender que el paso no es directo, ya que esta depende de dos coordenadas, y z. Pero si comparamos las dos derivadas, la derivada de P respecto de Z es mayor que la derivada de P respecto de I por la acción de la bomba que impulsa el fluido en esta dirección. Por lo tanto, se puede asumir que la presión depende únicamente de la derivada de P respecto de Z. Y en este caso sí se puede cambiar de derivada parcial a derivada total. También debemos recordar que para que esta ecuación pueda resolverse, ambas derivadas deben ser constantes. Así que si separamos la derivada de la presión y la igualamos a una constante e integramos entre dos puntos, se obtiene que la constante es igual al incremento de P respecto al incremento de Z. Tras la integración, introducimos el valor de la constante en la ecuación de partida. Además, introducimos el valor de GZ y el concepto de longitud. Por otra parte, se introduce la relación entre la altura del fluido y la longitud Z, donde se obtiene que la diferencia de la altura entre los puntos 1 y 2 es igual al seno del ángulo por la longitud. Si además conocemos la relación entre la presión y la presión efectiva, nos queda como resultado que la derivada del esfuerzo respecto de I es igual a menos la presión efectiva dividido de la longitud, siendo esto un dato del enunciado y verificando que la derivada es una constante. Si se integra, se obtiene la ecuación del perfil del esfuerzo, aunque ésta todavía dependa de una constante de integración C1 desconocida.
aunque esta se determinará más adelante. Para determinar el perfil de velocidades a partir de esta ecuación, aplicamos la ley de Newton, que relacionada con el esfuerzo y con la ecuación de la viscosidad, se obtiene una ecuación que reordenada se puede integrar. En este caso se ha resuelto mediante la herramienta calculadora de integrales, obteniendo una expresión para la velocidad vz como la que aparece en la imagen. Para obtener el valor de las constantes de integración C1 y C2 se han aplicado las condiciones de contorno. En este caso, el fluido en contacto con la pared tiene la velocidad de la pared. Como las paredes se encuentran en reposo, las velocidades serán cero. Y por tanto, en I0 y en I igual a 0,02, la velocidad es cero. Introduciendo estos datos en la ecuación obtenida para Vz, se obtiene que la constante C2 vale 0 y que la constante C1 vale menos 0,8854. Que si además hacemos un balance de unidades, esta constante debe tener unidades de pascales de presión. Si introducimos estos valores en las ecuaciones de los perfiles, se obtienen los perfiles finales. Y por último, para terminar las cuestiones 3 y 4, se han representado los perfiles del sistema respecto de la apertura del eje Y, es decir, de la distancia entre las placas. La última cuestión del problema pide la fuerza que ejerce el fluido sobre un metro cuadrado de superficie de la pared interior. Para esto usamos la definición de la fuerza, que es el esfuerzo multiplicado por el área de transferencia. En este caso se coloca un signo negativo porque la fuerza se transmite del fluido hacia la pared. Si introducimos la expresión del esfuerzo y el área de contacto y la coordenada de la pared inferior, se obtiene que la fuerza que se ejerce sobre la pared es de 0,8854 newtons.